8 de cada 10 hombres mayores de 50 años tendrán problemas con la próstata, aunque muchos ni siquiera lo sospechan. Lo que comienza con un chorro de orina débil o levantarse varias veces en la noche puede terminar en algo mucho más grave: infecciones, cálculos en la vejiga e incluso daño renal. La buena noticia: hay formas naturales y médicas de reducir la próstata, aliviar los síntomas y recuperar tu calidad de vida. Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar desde los primeros signos que debes vigilar, hasta los tratamientos más modernos y efectivos. Soy la doctora Lucero Ramírez, médico, y hoy quiero hablarte de un problema que afecta a la gran mayoría de los hombres en silencio: la hiperplasia prostática benigna, también conocida como próstata agrandada. Lo primero que quiero que sepas es un dato impactante: 8 de cada 10 hombres después de los 50 años tendrán algún grado de agrandamiento de la próstata. Y aunque muchos lo toman como algo normal de la edad, la realidad es que ignorar los síntomas puede traer consecuencias graves, desde infecciones urinarias repetitivas, cálculos en la vejiga, incontinencia y hasta daño en los riñones. El problema comienza con señales que parecen pequeñas: un chorro de orina más débil, tener que levantarse varias veces en la noche o esa urgencia repentina que obliga a salir corriendo al baño. Muchos lo minimizan, piensan que es pasajero o que se debe a tomar mucha agua. Pero lo que empieza como una molestia puede convertirse en una condición que afecta seriamente tu calidad de vida y tu salud. Y aquí quiero aclararte algo importante: el tamaño de la próstata no siempre determina la gravedad de los síntomas. Hay hombres con próstatas muy grandes que casi no sienten molestias, y otros con un agrandamiento moderado que no pueden llevar una vida normal. Cada caso es único, y por eso es fundamental conocer las señales de alarma y las opciones de tratamiento. La buena noticia es que hoy contamos con múltiples formas de enfrentar este problema, desde hábitos simples que puedes aplicar en casa, hasta tratamientos farmacológicos, terapias naturales que tienen respaldo científico y, en casos necesarios, cirugías cada vez menos invasivas. En este video vamos a recorrer juntos qué es la próstata, por qué se agranda con la edad, cuáles son los síntomas más importantes que debes vigilar y cómo puedes reducirla o mantenerla bajo control. Además, voy a mostrarte casos reales que te ayudarán a entender que este problema no se mide solo en tamaño, sino en la calidad de vida que afecta. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a darte consejos prácticos que marcarán la diferencia en tu salud prostática y en tu bienestar diario. Y lo más importante, vas a descubrir que, con el cuidado adecuado, puedes prevenir complicaciones y seguir disfrutando de una vida plena, sin que la próstata se convierta en un obstáculo. La próstata es una glándula que muchos hombres apenas conocen hasta que empiezan los problemas. Y sin embargo, cumple un papel fundamental en la salud masculina. Imagina una pequeña nuez escondida justo debajo de la vejiga, rodeando el tubo por donde pasa la orina, la uretra. Su función principal es producir parte del líquido seminal que nutre y protege a los espermatozoides. Es pequeña, silenciosa, casi invisible, hasta que empieza a crecer. Y aquí está la clave: ese crecimiento es natural con la edad. A partir de los 40 o 50 años, la mayoría de los hombres experimenta algún grado de agrandamiento prostático. Esto sucede por cambios hormonales: la testosterona, la dihidrotestosterona, DHT, y los estrógenos entran en un nuevo equilibrio que estimula la proliferación de células en la glándula. Dicho en palabras simples, la próstata envejece con el resto del cuerpo, y su manera de hacerlo es creciendo. Ahora bien, ¿por qué este crecimiento genera tantos problemas? Porque la próstata está colocada en un sitio estratégico, rodea a la uretra como si fuera un anillo. Si ese anillo se engrosa, aprieta el tubo por donde pasa la orina. Y el resultado es inmediato: el chorro pierde fuerza, cuesta empezar a orinar, se interrumpe a mitad de camino o incluso obliga a hacer esfuerzo para vaciar la vejiga. Lo interesante, y a la vez confuso, es que el tamaño no siempre refleja la gravedad del problema. Para que lo entiendas mejor, déjame contarte 2 ejemplos reales. El primero es Juan, un hombre de 50 años con síntomas intensos: chorro débil, ganas frecuentes de orinar y noches interrumpidas. Su ecografía mostró una próstata de apenas 35 centímetros cúbicos, un poco más grande que lo normal. Sin embargo, su calidad de vida estaba tan deteriorada que terminó necesitando cirugía. En contraste, David, de 70 años, hipertenso y diabético, acudió a un control rutinario. Apenas notaba su chorro más lento,
pero no tenía grandes molestias. Al hacerle una ecografía, encontraron una próstata de 200 centímetros cúbicos, 10 veces más grande de lo normal. A pesar del tamaño, no requería tratamiento agresivo porque no le causaba complicaciones. Estos dos casos muestran algo fundamental. No se trata solo de cuánto crece la próstata, sino de cómo afecta la vida del paciente. El agrandamiento puede ser leve y muy molesto, o enorme y casi imperceptible. Cada historia es única. Lo importante aquí es entender que, aunque la hiperplasia prostática benigna no es cáncer, sí puede condicionar la salud si se ignora. Es un recordatorio de que nuestro cuerpo cambia con los años y que debemos escucharlo a tiempo. Como un auto que empieza a dar señales con luces y ruidos, la próstata nos avisa con síntomas, y depende de nosotros prestar atención antes de que el motor falle por completo. Ahora que ya entendemos qué es la próstata y por qué crece con los años, la siguiente pregunta es, ¿qué factores hacen que ese crecimiento sea más probable o más problemático en algunos hombres que en otros? El primer factor es la edad. Y aquí los números hablan por sí solos. Antes de los 40 años, la hiperplasia prostática benigna, HPV, es prácticamente inexistente. A los 50, ya afecta a la mitad de los hombres. Y a los 90, casi 9 de cada 10 varones la padecen. Es decir, tarde o temprano, la mayoría de nosotros se enfrentará a este problema. El envejecimiento es el principal motor del crecimiento prostático. El segundo factor son los antecedentes familiares. Si tu padre o tu hermano tuvieron problemas de próstata, sobre todo si necesitaron cirugía antes de los 60 años, tus probabilidades de tener una HPV aumentan considerablemente. No es una condena, pero sí una alerta. Como si heredáramos no solo los rasgos físicos, sino también cierta predisposición a que la glándula crezca más de lo normal. El tercer factor son los hábitos y el estilo de vida. La obesidad, el sedentarismo, el consumo frecuente de comida chatarra y procesados no solo dañan el corazón o elevan el azúcar en la sangre, también se relacionan con el agrandamiento prostático. ¿Por qué? Porque favorece lo que llamamos síndrome metabólico, un conjunto de alteraciones, resistencia a la insulina, hipertensión, colesterol alto, que influyen directamente en la salud de la próstata. Dicho en otras palabras, lo que daña tu corazón también daña tu próstata. El cuarto factor son los desequilibrios hormonales. La próstata responde a cambios en 3 hormonas clave: testosterona, dihidrotestosterona, DHT y estrógenos. A medida que envejecemos, la proporción entre ellas se altera. La testosterona disminuye, pero la DHT se acumula en la próstata y actúa como un fertilizante que estimula su crecimiento. Al mismo tiempo, los estrógenos también influyen en ese desequilibrio, creando un terreno perfecto para la hiperplasia. Y hay un punto muy importante: la HPV no solo se queda en la próstata. Muchos estudios muestran que está vinculada a un aumento del riesgo cardiovascular. Es decir, que un hombre con agrandamiento prostático tiene más probabilidades de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares. Esto no significa que uno cause al otro, pero sí que ambos comparten los mismos factores de riesgo: obesidad, tabaquismo, mala alimentación y falta de ejercicio. En resumen, la edad, la herencia, los malos hábitos y los desequilibrios hormonales son como piezas de un rompecabezas que, juntas, aumentan el riesgo de desarrollar una próstata agrandada. Y aunque no podemos frenar el tiempo ni cambiar nuestra genética, sí podemos actuar sobre lo que está en nuestras manos: el estilo de vida. Porque cada kilo de más, cada cigarro y cada noche mal dormida suman puntos en contra de nuestra salud prostática. Ahora que ya sabemos qué es la próstata y cuáles son los factores que influyen en su crecimiento, vamos a lo que de verdad preocupa a la mayoría de los hombres: los síntomas. La hiperplasia prostática benigna se manifiesta principalmente a través de 3 grupos de síntomas: de vaciado, de llenado y postmiccionales. Síntomas de vaciado son los más fáciles de notar al principio. El chorro de orina empieza a perder fuerza, se vuelve más delgado, intermitente o tarda en salir. Algunos hombres describen la sensación de tener que empujar para poder orinar, como si hicieran fuerza abdominal. Es como cuando una manguera se dobla y el agua apenas logra salir a chorritos. Eso mismo ocurre con la uretra cuando la próstata la comprime. Síntomas de llenado. Aquí la vejiga empieza a dar señales de que está trabajando de más.
los hombres sienten urgencia, esa necesidad repentina de ir al baño sin poder esperar. También aparece la frecuencia aumentada, tener que orinar muchas veces en el día o levantarse varias veces en la noche, lo que conocemos como nicturia. Un ejemplo típico: llegar a casa, poner la llave en la cerradura y sentir unas ganas tan intensas de orinar que es casi imposible contenerse. O el clásico reflejo de cuando te lavas las manos con agua fría y de inmediato aparece la urgencia de correr al baño. Todo esto sucede porque la vejiga, al enfrentar resistencia constante, se vuelve hiperactiva, como un músculo que se contractura. Síntomas postmiccionales. Estos son los que generan más incomodidad en la vida diaria. El más común es el goteo postmiccional. Terminas de orinar, guardas el pene, y a los pocos segundos salen unas gotas que manchan la ropa interior. Esto ocurre porque siempre queda un poco de orina atrapada en la uretra o en la vejiga, lo que llamamos residuo postmiccional. Ese residuo no solo causa manchas molestas, también puede predisponer a infecciones urinarias, mal olor y sensación de no haber vaciado completamente la vejiga. Lo más peligroso de estos síntomas es que aparecen lentamente. La mayoría de los hombres se acostumbra poco a poco, hasta que un día se dan cuenta de que levantarse 3 o 4 veces por la noche ya es parte de su rutina. Y lo normalizan. Pero déjame decirte algo muy claro: no es normal orinar con dificultad, ni levantarse tantas veces, ni mucho menos tener sangre en la orina. Estos son síntomas de alarma que requieren consulta inmediata. En resumen, los síntomas de la hiperplasia prostática no solo afectan la orina, afectan la vida entera. Alteran el sueño, la energía durante el día, la autoestima, la intimidad de pareja y, sobre todo, la tranquilidad. Identificarlos a tiempo es el primer paso para evitar complicaciones más graves. Uno de los errores más comunes que cometen los hombres con próstata agrandada es ignorar los síntomas. Piensan: es normal de la edad, ya me acostumbré, o incluso se resignan a levantarse varias veces en la noche como si fuera inevitable. Pero dejar pasar el tiempo tiene consecuencias, y algunas de ellas pueden ser muy graves. La primera complicación es la retención aguda de orina. Imagina la vejiga como un globo que intenta vaciarse a través de una boquilla bloqueada. Llega un momento en que el globo ya no puede expulsar nada. Eso mismo ocurre cuando la próstata crece demasiado y cierra el paso de la uretra. De repente, el hombre ya no puede orinar ni una gota, a pesar de sentir una necesidad insoportable. Esta situación es una urgencia médica y requiere colocar una sonda de inmediato para vaciar la vejiga. La segunda complicación son las infecciones urinarias recurrentes. Cuando la vejiga nunca se vacía por completo, siempre queda un residuo de orina en su interior. Esa orina estancada se convierte en el caldo de cultivo perfecto para bacterias. El resultado: infecciones frecuentes, ardor al orinar, fiebre y malestar general. Con el tiempo, estas infecciones pueden subir a los riñones y complicar aún más el panorama. La tercera complicación es la formación de cálculos en la vejiga, también llamados litiasis vesical. Piensa en una pecera que nunca se limpia. El agua se estanca y empiezan a formarse depósitos. Algo similar pasa en la vejiga cuando queda orina retenida por mucho tiempo. Esa orina sedimentada favorece la cristalización de sales y minerales, que se convierten en piedras. Estas piedras no solo son dolorosas, sino que agravan aún más la dificultad para orinar. La cuarta complicación es el daño renal progresivo. Si la vejiga está constantemente llena y bajo presión, esa presión se transmite hacia los uréteres y finalmente hacia los riñones. Con el tiempo, los riñones se ven forzados a trabajar contra una presión anormal, lo que puede provocar insuficiencia renal. Esto ya no es solo un problema de orinar, sino un problema que amenaza la vida. Y por último, está la incontinencia por rebosamiento. En los casos más avanzados, la vejiga está tan llena que la presión supera al esfínter y la orina comienza a escaparse en pequeñas gotas, de forma constante, sin control. Muchos hombres consultan en este punto, no porque tengan dolor, sino porque empiezan a manchar la ropa interior sin poder evitarlo. Llegar hasta aquí significa que la vejiga se ha debilitado tanto que ya no logra contraerse con normalidad. En conclusión, la hiperplasia prostática benigna puede comenzar como una simple molestia, pero si se descuida, puede convertirse en una enfermedad incapacitante y peligrosa. No se trata solo de perder calidad de vida, sino de poner en riesgo la función renal y la salud general.
Detectar y tratar a tiempo la HPV es la clave para evitar estas complicaciones. Ya vimos qué es la próstata, por qué se agranda, cuáles son los síntomas y qué pasa si no se trata. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo saber si realmente tengo hiperplasia prostática benigna y no otra enfermedad? Lo primero es un buen interrogatorio médico. Parece algo simple, pero escuchar al paciente es fundamental. El médico preguntará por la frecuencia con la que orinas, si el chorro es débil, si te levantas por la noche, si tienes urgencia, goteo o sangrado en la orina. Estos detalles ayudan a orientar el diagnóstico antes de pasar a los estudios. El segundo paso es el examen físico, y aquí aparece una maniobra que muchos hombres temen pero que sigue siendo muy útil, el tacto rectal. A través del ano, el médico palpa la próstata para evaluar su tamaño, consistencia y detectar posibles irregularidades. No es una prueba dolorosa, aunque puede resultar incómoda, pero en cuestión de segundos aporta información valiosa. Una próstata agrandada se siente diferente a una que presenta sospecha de cáncer, y esa diferencia puede guiar el siguiente paso. El tercer estudio fundamental es el antígeno prostático específico, PSA. Se trata de un análisis de sangre que mide un marcador producido por la próstata. Y aquí quiero ser muy clara, el PSA no sirve para diagnosticar hiperplasia prostática benigna, sino para descartar cáncer de próstata. Una próstata agrandada puede elevar el PSA, pero no siempre. Lo importante es que este estudio ayuda a separar dos enfermedades diferentes que muchas veces se confunden. El cuarto estudio es la ecografía. Con ella podemos medir con precisión el volumen de la próstata, evaluar si hay residuo de orina en la vejiga después de orinar y descartar complicaciones como cálculos, pólipos o dilatación de los uréteres. La ecografía es sencilla, no invasiva y muy accesible, por lo que se utiliza con frecuencia en los controles. El quinto estudio, cada vez más utilizado en consultorios de urología, es la uroflujometría. Este examen consiste en orinar en un dispositivo conectado a una computadora que mide la fuerza y el flujo del chorro de orina. Es como ponerle números a lo que el paciente siente. Permite saber objetivamente si el flujo está reducido y cuánto tarda en vaciar la vejiga. Además de estos, en algunos casos se realizan estudios adicionales, como análisis de orina para descartar infecciones o estudios urodinámicos más complejos en pacientes con síntomas severos. En resumen, el diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna no se hace con una sola prueba, sino con una combinación de interrogatorio, examen físico y estudios complementarios. Esto es vital, porque los síntomas de la HPV pueden confundirse con los del cáncer de próstata, infecciones urinarias o cálculos en la vejiga. Solo un estudio completo puede dar tranquilidad y permitir elegir el mejor tratamiento. Ahora que ya entendemos cómo se diagnostica la hiperplasia prostática benigna, llegamos al punto que todos esperan, los tratamientos. Y aquí quiero tranquilizarte desde el inicio. Hoy en día existen múltiples opciones que van desde cambios de hábitos muy simples hasta cirugías de alta tecnología. El tratamiento se adapta a cada persona y a cada etapa de la enfermedad. Bromo azul pequeño, medidas generales y cambios de estilo de vida son el primer paso y, en muchos casos, suficientes para mejorar los síntomas. Aquí hablamos de regular la ingesta de líquidos. No se trata de tomar menos agua, sino de distribuirla mejor. Por ejemplo, evitar beber grandes cantidades antes de dormir para reducir las idas nocturnas al baño. Evitar irritantes como el café, el alcohol, el tabaco y los alimentos muy picantes, que pueden aumentar la urgencia y la frecuencia urinaria. Mejorar la calidad del sueño. Acostarse con la vejiga vacía. Evitar pantallas antes de dormir y elevar las piernas un rato antes de acostarse para drenar líquidos acumulados. Controlar el estreñimiento, ya que el esfuerzo al defecar empeora los síntomas prostáticos. Una dieta rica en fibra y adecuada en agua es clave. Romo azul pequeño, tratamientos naturales. Cada vez más hombres preguntan por opciones naturales, y aunque la evidencia no es tan sólida como en los fármacos, hay suplementos que han mostrado beneficios en algunos estudios. Serenoa repens, saphaumaro, probablemente el más investigado, con efecto antiinflamatorio y regulador hormonal local. Igeum africanum, ciruelo africano, puede ayudar a reducir síntomas irritativos. Semillas de calabaza y licopeno del tomate, ricos en antioxidantes que podrían favorecer la salud prostática. Ortiga y betacitosterol, también con potencial antiinflamatorio.
No son la solución definitiva, pero en casos leves pueden complementar otros tratamientos. Tratamientos farmacológicos cuando los síntomas son moderados o afectan la calidad de vida. Entran en juego los medicamentos. Entre los más usados, alfa-bloqueantes, tamsulosina, silodosina relajan el músculo de la próstata y el cuello de la vejiga, facilitando la salida de la orina. El alivio puede notarse en pocos días. Inhibidores de la 5-alfa-reductasa, finasteride, dutasteride reducen el tamaño de la próstata a mediano plazo al bloquear la hormona DHT. Tardan meses en hacer efecto, pero pueden prevenir complicaciones. Tadalafilo 5 miligramos, conocido como fármaco para la disfunción eréctil, también mejora los síntomas de HPV y es muy útil en hombres con problemas de erección y próstata agrandada al mismo tiempo. Medicamentos para la vejiga hiperactiva, solifenacina, miravigrón útiles cuando el principal problema es la urgencia y la frecuencia urinaria. Cada fármaco tiene beneficios y posibles efectos secundarios, por lo que debe ser indicado y monitoreado por un médico. Tratamientos quirúrgicos y técnicas modernas si los medicamentos no funcionan o hay complicaciones como cálculos, infecciones recurrentes o retención de orina, se pasa al siguiente escalón, la cirugía. RTU de próstata, resección transuretral es la técnica clásica, en la que se retiran fragmentos del tejido prostático para desobstruir la uretra. Enucleación con láser, OLEP considerada la técnica de oro, permite extraer el tejido con gran precisión, menos sangrado y rápida recuperación. Resum, vapor de agua tratamiento mínimamente invasivo que reduce el tejido prostático sin necesidad de cirugía mayor, con menos riesgo de eyaculación retrógrada. Embolización prostática. Se obstruyen las arterias que alimentan la próstata para disminuir su tamaño, ideal en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Otras técnicas, láser verde, vaporización y nuevas alternativas en desarrollo. Lo más importante aquí es entender que no todos los hombres necesitan cirugía. La decisión depende de la intensidad de los síntomas, la calidad de vida y las posibles complicaciones. En muchos casos, los cambios de hábitos y la medicación son suficientes. En conclusión, hoy contamos con una escalera de tratamientos que empieza en lo más simple y sube paso a paso hasta las técnicas más avanzadas. El objetivo siempre es el mismo, desobstruir el paso de la orina, aliviar los síntomas y evitar complicaciones. Lo fundamental es no quedarse de brazos cruzados. Cuanto antes se busque ayuda, más opciones habrá para elegir. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen mis pacientes es, «Doctora, ¿puedo prevenir el agrandamiento de la próstata?» Y la respuesta es clara, no existe una forma de evitarlo por completo, porque la edad y la genética son factores que no podemos cambiar. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es retrasar su aparición, reducir la intensidad de los síntomas y mejorar nuestra calidad de vida con hábitos saludables. Mantén un peso saludable. La obesidad abdominal es uno de los principales enemigos de la próstata. El exceso de grasa no solo oculta parte del pene, sino que también promueve desequilibrios hormonales e inflamación crónica que aceleran el crecimiento prostático. Perder esos kilos de más tiene un doble beneficio. Alivia la presión sobre la vejiga y mejora la salud cardiovascular. Haz ejercicio regularmente. El movimiento es un medicamento natural para la próstata. El ejercicio mejora la circulación sanguínea, reduce la inflamación y equilibra las hormonas. Caminar, nadar, hacer bicicleta o entrenar fuerza no solo previenen la HPV, también reducen el riesgo de diabetes, hipertensión y problemas de erección. Lo ideal es al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Alimenta tu próstata con lo que necesita. Una dieta rica en frutas, verduras, pescado, legumbres y frutos secos protege la salud prostática y cardiovascular. Alimentos con licopeno, como el tomate, y antioxidantes como los que contienen las semillas de calabaza, son aliados naturales. En cambio, los ultraprocesados, las grasas trans y los azúcares refinados favorecen la inflamación y empeoran los síntomas. Duerme bien y maneja el estrés. El descanso de calidad es fundamental para mantener equilibradas las hormonas y evitar la hiperactividad de la vejiga. Dormir mal aumenta la ansiedad y el cortisol, lo que empeora los síntomas urinarios. Una rutina relajante antes de dormir. Evitar pantallas y cuidar la higiene del sueño es tan importante como tomar un buen medicamento. Deja de fumar y limita el alcohol. El tabaco y el alcohol son enemigos silenciosos de la próstata. El primero daña los vasos sanguíneos y favorece la inflamación.
El segundo irrita la vejiga y aumenta la frecuencia urinaria. Reducirlos o eliminarlos no solo protege tu próstata, también tu corazón y tu salud sexual. Realice controles periódicos, quizás este sea el punto más importante. No esperes a tener síntomas graves. Una visita anual al urólogo a partir de los 50 años, o de los 45 si tienes antecedentes familiares, puede marcar la diferencia entre un problema controlado a tiempo o una complicación seria. Recuerda que la hiperplasia prostática benigna no es cáncer, pero puede confundirse con él, y solo los estudios permiten diferenciarlos con seguridad. En conclusión, cuidar la próstata no se trata únicamente de medicamentos o cirugías. Se trata de adoptar un estilo de vida que proteja tu salud integral, peso adecuado, ejercicio, buena alimentación, descanso y chequeos regulares. Porque cuando cuidas tu corazón, tus hormonas y tu bienestar general, también estás cuidando tu próstata. Y lo más importante, estos hábitos no solo reducen los síntomas de la HPV, también te dan más energía, mejoran tu vida sexual y prolongan tu calidad de vida. Tu próstata puede envejecer contigo, pero la forma en que lo haga depende en gran parte de cómo cuides tu cuerpo hoy. Hemos recorrido juntos todo lo que necesitas saber sobre la hiperplasia prostática benigna, qué es, por qué ocurre, cuáles son los síntomas, qué complicaciones puede traer si no se trata, cómo se diagnostica y, lo más importante, qué opciones tienes para controlarla y mejorar tu calidad de vida. Quiero que te quedes con una idea muy clara. La HPV no es un castigo inevitable de la edad, ni significa automáticamente cáncer de próstata. Es un problema frecuente, sí, pero con el conocimiento adecuado, hábitos saludables y los tratamientos correctos, es posible vivir plenamente y sin miedo. No ignores las señales de tu cuerpo. Ese chorro débil, esas idas nocturnas al baño o ese goteo molesto no son cosas normales de la edad. Son alertas. Y atenderlas a tiempo puede ahorrarte complicaciones graves como infecciones, cálculos o incluso daño en los riñones. Recuerda que tu próstata es parte de ti, pero no debe definir tu vida. Con el cuidado adecuado, puedes mantenerla bajo control y seguir disfrutando de tus días con energía, confianza y tranquilidad. Si este video te fue útil, te invito a apoyarlo con un me gusta, dejarme un comentario contándome tu experiencia y suscribirte al canal. Así podremos llegar a más personas y seguir compartiendo información que de verdad transforma la salud. Y antes de que te vayas, te recomiendo ver este otro video donde explico cómo detectar a tiempo el cáncer de próstata y cuáles son los estudios que realmente salvan vidas. Porque entender la diferencia entre una próstata agrandada y un cáncer es fundamental para tu seguridad y tu tranquilidad. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda, invertir en tu salud hoy es el regalo más valioso que puedes darte a ti mismo y a quienes amas.